El año 2024 se perfila como otro periodo desastroso para el Ministerio de Igualdad, que, a pesar de contar con un presupuesto histórico de 573 millones de euros provenientes de fondos públicos, no ha logrado reducir las alarmantes cifras de violencia de género, sino que, lamentablemente, ha agravado aún más la situación. Este hecho pone en grave duda la efectividad de las políticas adoptadas en los últimos años por el gobierno, las cuales se diseñaron con la intención de erradicar esta lacra social que afecta de manera devastadora a miles de mujeres en España. Con el respaldo de una cantidad de dinero tan elevada, la ciudadanía esperaba que el gobierno pudiera hacer frente con mayor contundencia a este flagelo y generar cambios sustanciales. Sin embargo, los datos disponibles hasta la fecha no solo no reflejan mejoras, sino que en muchos casos muestran un preocupante aumento en los crímenes y agresiones hacia las mujeres, lo que obliga a abrir un análisis profundo sobre la verdadera eficacia de la gestión pública en este ámbito. Antes de continuar, suscríbete si crees que es una vergüenza toda la cantidad millonaria que les dan. En cuanto a los asesinatos de mujeres, España ha registrado 47 muertes a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Esta cifra sitúa el número de víctimas mortales prácticamente al mismo nivel que en años anteriores, lo que indica que no se ha logrado un avance significativo en la erradicación de la violencia machista. Lo que resulta aún más alarmante es que los datos disponibles son provisionales, por lo que es posible que esta cifra aumente conforme se cierre el año. Este escenario refleja la incapacidad de las políticas implementadas para proteger a las mujeres de una violencia que no solo sigue presente, sino que se mantiene en niveles elevados. A este preocupante número de asesinatos se añaden las estadísticas relacionadas con las agresiones sexuales, que han experimentado un incremento del 6,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 3.944 casos entre enero y septiembre. Si se mantiene esta tendencia creciente, las proyecciones sugieren que 2024 podría concluir con más de 5.200 violaciones, lo que representaría una duplicación de las cifras de 2017, cuando se registraron menos de 2.600 casos. Este aumento en las agresiones sexuales no solo refleja un mayor número de delitos, sino también una creciente desconfianza por parte de la sociedad hacia la efectividad de las políticas públicas en la protección de las mujeres. El hecho de que las cifras continúen incrementándose a pesar de los esfuerzos y los recursos destinados a esta causa genera una sensación de impotencia y frustración entre las víctimas, los profesionales del sector y la ciudadanía en general. Una de las preocupaciones más graves en este contexto es la distribución geográfica de los delitos, que pone de manifiesto patrones preocupantes en ciertas regiones del país. En particular, se destaca la concentración de agresiones sexuales en el corredor mediterráneo, donde comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía experimentan un aumento notable en los casos reportados. Cataluña, específicamente, se ha convertido en la comunidad autónoma con el mayor número de agresiones sexuales, un fenómeno que está vinculado, según varios expertos, a la alta concentración de población inmigrante, en particular de origen marroquí. Criminólogos y sociólogos, como el experto Samuel Vázquez, señalan que la importación de ciertos valores culturales que normalizan la violencia contra las mujeres y subrayan la subordinación de la mujer en las relaciones sociales y familiares, está influyendo negativamente en la percepción y el tratamiento de la violencia de género. De acuerdo con esta visión, no se trataría solo de un problema de violencia en términos generales, sino de una cultura que, en algunos sectores, sigue viendo la violencia como un medio legítimo para resolver conflictos, especialmente en el ámbito familiar o de pareja. Este fenómeno se agrava aún más debido a la impunidad de ciertos comportamientos delictivos más leves, como el acoso sexual en el transporte público, que sigue siendo una práctica habitual en muchas ciudades españolas y que, en muchos casos, no es perseguida con la seriedad que requiere. El hecho de que comportamientos tan graves como el acoso sexual permanezcan impunes contribuye a alimentar una peligrosa inercia que favorece la normalización de la violencia en la sociedad. Si la violencia de género y los delitos sexuales más evidentes no son perseguidos adecuadamente, esto genera un ambiente de permisividad que no solo afecta a las víctimas inmediatas, sino que también envía un mensaje erróneo a la sociedad en su conjunto, que estos delitos no son suficientemente graves como para ser castigados de manera efectiva. Esta impunidad, que se extiende a otros comportamientos abusivos como los insultos, las amenazas o la violencia psicológica, crea un caldo de cultivo en el que la violencia machista sigue reproduciéndose.
El incremento de los delitos de violencia de género y la falta de un abordaje efectivo por parte del Ministerio de Igualdad no solo reflejan fallos en la gestión de los recursos públicos, sino también un mal manejo de los fondos destinados a la prevención y protección de las mujeres. El gobierno, que en teoría tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de las mujeres y erradicar la violencia machista, se enfrenta a un escenario en el que los recursos que se destinan a combatir esta problemática se gestionan de manera ineficaz, desviándose a actividades que no contribuyen directamente a la protección ni al apoyo de las víctimas. En lugar de invertir los fondos en medidas preventivas y en el fortalecimiento de la red de atención a las víctimas, muchos de estos recursos se destinan a proyectos que no tienen un impacto real, como talleres de empoderamiento que no abordan la raíz del problema o campañas de concienciación que no se traducen en cambios concretos en la vida de las mujeres víctimas de violencia. Esta mala gestión de los recursos agrava aún más la situación, ya que se pierden oportunidades de crear políticas efectivas que realmente protejan y ayuden a las mujeres en riesgo. Lo que más preocupa es que, en lugar de reconocer estos fallos y corregir el rumbo, desde el Ministerio de Igualdad se ha intentado justificar el aumento de las violaciones y agresiones sexuales mediante la argumentación de que las víctimas ahora denuncian más debido a una mayor confianza en el sistema. Sin embargo, esta interpretación es rechazada por muchos criminólogos y especialistas en el tema, quienes aseguran que el aumento de los casos no se debe a una mayor disposición de las víctimas a denunciar, sino a una mayor prevalencia de la violencia sexual y a la falta de medidas disuasorias efectivas. En lugar de reconocer la magnitud del problema y tomar medidas contundentes, las autoridades parecen centrarse en dar explicaciones superficiales que no abordan el fondo del asunto. De hecho, algunos críticos aseguran que esta actitud refleja una falta de compromiso real con la causa, ya que no se trata solo de incentivar las denuncias, sino de crear un sistema judicial y de protección más eficiente y accesible para las mujeres. En este contexto, voces críticas dentro y fuera del gobierno, como la de la experta Elena del Pilar Ramallo, han señalado la necesidad urgente de revisar las políticas actuales. Estas voces exigen un enfoque más pragmático y menos ideológico, que se base en una evaluación realista de las necesidades y desafíos a los que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia. La propuesta es abandonar el enfoque puramente teórico y centrarse en soluciones concretas que aborden las causas estructurales y culturales de la violencia de género, al mismo tiempo que se mejora la coordinación entre las distintas instituciones que deben trabajar juntas para combatir esta lacra. En resumen, el año 2024 está siendo testigo de un agravamiento de la violencia de género en España, a pesar de que se han destinado enormes cantidades de dinero para combatirla. Este hecho refleja no solo la ineficacia de las políticas implementadas, sino también una falta de capacidad para gestionar los recursos de manera adecuada. La violencia de género sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales, y si el gobierno no rectifica su enfoque y no toma medidas más efectivas, las mujeres seguirán siendo víctimas de una violencia sistemática que no solo pone en peligro sus vidas, sino que también socava la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de protegerlas. El despilfarro de recursos públicos destinados a la lucha contra la violencia de género constituye uno de los problemas más graves que enfrenta actualmente el Ministerio de Igualdad en España. A lo largo de este año, se han destapado varias irregularidades administrativas de gran envergadura, que no solo han puesto en evidencia una gestión deficiente, sino también un uso irresponsable de fondos públicos en un ámbito tan delicado y crucial para la seguridad de las mujeres. Uno de los casos más llamativos ha sido el de los 64 contratos adjudicados de manera discrecional, que favorecieron a Isabel García, exdirectora del Instituto de las Mujeres, en lo que parece una clara muestra de nepotismo y malas prácticas en la administración pública. La falta de transparencia en la asignación de estos contratos y la ausencia de un proceso abierto y objetivo de adjudicación han suscitado serias dudas sobre la idoneidad de las personas encargadas de gestionar los recursos destinados a combatir la violencia de género. Pero las irregularidades no terminan aquí. Además de los contratos cuestionados, se han documentado al menos 130 casos de presunta malversación de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuyo objetivo primordial es la protección de las víctimas y la prevención de nuevos casos. Sin embargo, en lugar de ser invertidos en políticas efectivas para reducir la violencia machista, millones de euros han sido desviados hacia actividades ajenas a los fines para los que fueron destinados originalmente. Se han financiado talleres de maquillaje, actividades de ocio, y hasta la pintura de pasos de peatones con los colores del arco iris, una iniciativa que ha generado gran controversia. Para muchos ciudadanos,
este tipo de proyectos no solo es innecesario e inadecuado, sino que resulta una auténtica burla hacia las verdaderas necesidades de las mujeres que sufren violencia de género. Mientras tanto, las medidas efectivas para frenar la violencia continúan siendo insuficientes, y las víctimas, en lugar de recibir el apoyo que requieren, se ven desamparadas. El escándalo de la mala gestión de los fondos ha sido ampliamente criticado, pero en lugar de reconocer los fallos y asumir responsabilidades, desde el Ministerio de Igualdad se ha intentado desviar la atención hacia una justificación poco convincente. Se ha argumentado que el aumento de las denuncias por violencia de género refleja una mayor confianza en el sistema judicial y en las instituciones encargadas de proteger a las mujeres. Según este enfoque, las víctimas estarían más dispuestas a denunciar los abusos, lo que explicaría el incremento en las cifras. Sin embargo, esta hipótesis ha sido rechazada por numerosos criminólogos, quienes advierten que el aumento de las denuncias podría no ser un reflejo de una mayor confianza, sino de la incapacidad del sistema para prevenir y sancionar los delitos de violencia de género de manera eficaz. La realidad es que, en muchos casos, las víctimas siguen siendo invisibilizadas, y el sistema de protección es incapaz de garantizarles una respuesta adecuada, debido, en parte, a la mala administración de los recursos que deberían estar destinados a su protección. Por otro lado, una de las críticas más persistentes ha provenido de expertos y analistas que acusan al gobierno de priorizar un enfoque ideológico en la implementación de políticas de igualdad, en lugar de centrarse en soluciones prácticas y basadas en la realidad. Especialmente voces como la de Elena del Pilar Ramallo, experta en políticas de género, han manifestado su preocupación por la falta de coordinación entre las distintas instituciones involucradas en la lucha contra la violencia de género. Esta descoordinación ha generado un vacío de acción que ha perjudicado a las víctimas y ha hecho que muchas de las políticas y medidas adoptadas por el gobierno no sean efectivas. La falta de una estrategia unificada y centrada en lo verdaderamente importante ha dejado claro que el ideario político está prevaleciendo sobre la necesidad de implementar soluciones tangibles que respondan a los problemas reales de las mujeres que sufren violencia. El enfoque ideológico, en lugar de generar un cambio positivo, ha terminado por desviar los esfuerzos hacia cuestiones secundarias que no abordan las necesidades urgentes de las víctimas. En el contexto actual, la crítica más mordaz y extendida recae sobre el gobierno que se autodenomina el más feminista de la historia, una etiqueta que ha sido adoptada con orgullo por los miembros del Ejecutivo, pero que, según muchos analistas, expertos y una gran parte de la sociedad, está resultando vacía y carente de fundamento real. El lema, que sugiere un avance significativo en los derechos de las mujeres y en la lucha por la igualdad de género, parece ser cada vez más una consigna propagandística que no se refleja en los resultados concretos de las políticas públicas. A pesar de los numerosos discursos oficiales que enarbolan la bandera del feminismo y la igualdad, la realidad sobre el terreno es muy distinta, lo que ha generado una creciente desconfianza y frustración entre las mujeres que, día tras día, se enfrentan a la violencia machista y otras formas de discriminación. En lugar de evidenciar avances en la mejora de la situación de las mujeres, las políticas implementadas por el Ministerio de Igualdad, en particular las destinadas a combatir la violencia de género, parecen estar provocando más daño que beneficio. Esto se debe a una serie de decisiones y medidas que, lejos de brindar el apoyo y la protección que las víctimas realmente necesitan, parecen haber complicado la intervención de las autoridades en casos de violencia machista, o incluso haber debilitado la atención y los recursos disponibles. Aunque el gobierno ha destinado un presupuesto considerable a la lucha contra la violencia de género, las cifras oficiales de agresiones, feminicidios y violencia doméstica no solo no han disminuido, sino que, en algunos casos, han aumentado. Esta alarmante contradicción entre el dinero invertido y los resultados obtenidos pone en evidencia lo que muchos consideran una ineficacia total en la gestión de los recursos, un mal manejo de los fondos públicos que, lejos de mitigar el sufrimiento de las mujeres, lo amplifica. Los esfuerzos del Ministerio de Igualdad, en lugar de promover un cambio real y palpable en la vida de las mujeres afectadas por la violencia machista, están siendo percibidos por muchos sectores de la sociedad como una suerte de espectáculo mediático y un derroche de recursos que no tiene ningún impacto significativo. Mientras se presentan estadísticas de crecimiento del presupuesto destinado a la causa, las mujeres víctimas de violencia continúan luchando por conseguir una atención adecuada, por ser escuchadas y por recibir el apoyo necesario para salir de situaciones de abuso. Y es que, aunque se destinen recursos, si no se gestionan adecuadamente, si no se implementan medidas eficaces y no se lleva a cabo una atención real a las víctimas, todo ese esfuerzo económico carece de sentido.
Este problema se ve reflejado en la crítica creciente hacia el gobierno, especialmente cuando se observa que, en lugar de una auténtica voluntad política para erradicar la violencia de género, parece haber una mayor preocupación por defender una ideología o un discurso político, que por abordar las profundas desigualdades estructurales y las dramáticas realidades que enfrentan muchas mujeres en su vida cotidiana. Desde muchos sectores, se percibe que el Ejecutivo está más interesado en mantener su imagen como un bastión del feminismo que en aplicar políticas eficaces que resuelvan de manera concreta los problemas que padecen las mujeres más vulnerables. Esta desconexión entre el discurso y la realidad ha provocado que muchos ciudadanos, tanto en foros públicos como en redes sociales, expresen su malestar y desconfianza en la capacidad del gobierno para hacer frente a los problemas reales que afectan a las mujeres. El hecho de que las víctimas de violencia de género sigan luchando por ser escuchadas y por obtener una protección efectiva ante la brutalidad de sus agresores, mientras tanto, los recursos destinados a su atención se malgastan o se desvían hacia proyectos que no tienen nada que ver con sus necesidades reales, refleja una grave falta de coordinación y planificación. Se han observado casos en los que la Administración ha destinado grandes sumas de dinero a campañas mediáticas o programas de sensibilización, sin que estos se traduzcan en un cambio real en el acceso a la justicia, el apoyo psicológico, o el acompañamiento legal que muchas víctimas requieren de forma urgente. Esta falta de enfoque práctico en las políticas públicas resulta frustrante para las organizaciones de mujeres y los grupos de defensa de los derechos humanos, que denuncian una desconexión alarmante entre lo que el gobierno anuncia y lo que realmente llega a las víctimas. Si el gobierno no realiza cambios sustanciales en la manera en que se gestionan los recursos destinados a la lucha contra la violencia de género, si no se modifica la dirección de las políticas públicas y no se pone en marcha un enfoque más coordinado y eficaz, la violencia de género seguirá siendo una de las asignaturas pendientes en la agenda política del país. Y lo que es aún más grave, las consecuencias de esta ineficacia podrían ser cada vez más graves para la seguridad y el bienestar de las mujeres en España. La falta de un enfoque serio y basado en la realidad podría incluso resultar en un retroceso en los avances conseguidos hasta ahora en la lucha por la igualdad, dejando a las mujeres más vulnerables y sin la protección adecuada. Es necesario comprender que la lucha contra la violencia machista no es una cuestión meramente discursiva, ni puede reducirse a un enfrentamiento ideológico. Es una cuestión urgente, de vida o muerte, que requiere de una acción inmediata, coherente y efectiva. Las víctimas merecen contar con políticas públicas basadas en las necesidades reales de protección y acompañamiento. Sin embargo, el actual enfoque de las políticas del Ministerio de Igualdad parece más interesado en posicionar al gobierno como el adalid de una ideología determinada, que en garantizar la seguridad de las mujeres que sufren en su piel la violencia y la discriminación. Si las autoridades siguen evadiendo la responsabilidad de mejorar la gestión de los recursos y continúan aplicando medidas ineficaces o incluso contraproducentes, los efectos a largo plazo serán devastadores. A medida que el gobierno se aleja más de las necesidades urgentes de las mujeres y se centra en el discurso político, se corre el riesgo de que el retroceso en la protección de las víctimas se convierta en una realidad irreversible, dejando a generaciones de mujeres desprotegidas y desatendidas, mientras los responsables de su bienestar continúan sin rendir cuentas por la mala gestión de los fondos y la falta de resultados tangibles. En resumen, el desafío que enfrenta el gobierno es claro: no basta con autoproclamarse el más feminista de la historia, sino que debe transformar esa retórica en políticas públicas efectivas y en resultados palpables para las mujeres. De no hacerlo, se corre el riesgo de que el feminismo gubernamental quede reducido a un eslogan vacío, mientras las mujeres que más necesitan apoyo continúan siendo víctimas de la violencia machista, con la promesa de un cambio que nunca llega.